Pero esto entonces nos abre pie para el segundo tema, que es similar. Gog y Magog y la guerra que hay con él. Para eso vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y aquí entonces podríamos hablar de un segundo Armagedón. De hecho, la palabra en griego autoriza a hablar de batalla, de guerra. No da el nombre Armagedón, pero la misma palabra se utiliza en el capítulo 16 como en el capítulo 20, Polemos. Dice acá, capítulo 20, versículo 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, si nos acordamos, el primer Armagedón, voy a usar esa expresión, la Biblia solamente le llama el Armagedón, punto. Pero vamos a decirlo en la forma como lo pone el griego. En el primer Polemos y el segundo Polemos, que significa batalla o guerra. En el primero, del capítulo 16, allí culmina con el descenso de Cristo, capítulo 19, el jinete del corcel blanco, que viene con una escritura, Rey de reyes, Señor de señores, el verbo de Dios. Él baja y los ángeles leales bajan con él. De paso, me gustaría leer esa porción porque ahí describe el Armagedón propiamente. Así que vamos al capítulo 19. Es un detalle que no lo podemos dejar pasar. Desde el capítulo 19, versículo 11. ¿Queremos saber qué es el Armagedón? Qué mejor que leerlo acá en esta porción. 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ahí entendemos esto de los reyes del oriente, con su capitán y todo el ejército que le acompaña. Dice acá, le seguían en caballos blancos. En suma, entonces, el Verbo de Dios con los ángeles que le acompañan son presentados como los reyes del oriente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí es interesante ver que se hace una comparación entre las dos cenas. La cena de las bodas del Cordero, esto es el capítulo 19, casi al comienzo, y esta cena que se llama la gran cena de Dios. En la primera, pues, es la cena en la que son invitados todos, los que se van a salvar, los que quieren salvarse, los que hacen planes de estar con el Señor, obedeciendo hoy sus mandamientos, siendo fieles, dejando que el Señor limpie sus pecados. Esa es la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado el que es llamado a esa cena. Pero esta otra es la cena, la gran cena de Dios, donde ahí quienes van a comer, los comensales son las aves de rapiña, comiendo cadáveres, ¿no? Eso lo miramos, versículo 18. Ahora el 19. Y esta es la batalla del Armagedón propiamente. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que es el fuego del fin del mundo. Y aún más, notamos con el versículo 20, aún queda el 21, que dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es una figura para describir la gran cena de Dios, la cena de las aves de rapiña. Lógicamente ellas son muertas, pero acá se las muestra comiendo todo el desperdicio humano que se perdió en esa guerra. Muy triste la perdición de los pecadores. Entonces, capítulo 20 arranca con el milenio. La misma figura del ángel, del gran ángel, que dice que baja del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, es el que prende al dragón, la serpiente antigua, y lo ata por 1000 años. Describe al mismo Señor Jesús, que baja del cielo, y mientras castiga a los pecadores,
a Satanás tiene un castigo. De hecho, aquí está otra vez la Trinidad satánica en acción. Los dos últimos poderes, la bestia marítima y la bestia terrestre, poderes terrenales, son castigados en el fuego del fin del mundo. Pero el primer poder, que es el dragón, él es echado por 1000 años, todavía no es destruido. Y al cabo de los cuales, ahí va a aparecer la historia de Gog. Y también el segundo Armagedón. Miremos pues entonces, versículo 3 todavía. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 que describe el juicio de los santos por 1000 años a toda la gente que va a sufrir el castigo que ya está por venir después de los 1000 años. El fuego que limpiará toda la tierra, será el infierno, como suele llamársele, un castigo de fuego, pero que no será eterno, lógicamente, sino conforme a lo que se estudia en los libros, porque dice ahí que se sientan en los tronos para juzgar a la gente que se perdió, y entre ellos los demonios, como cuenta Primera de Corintios capítulo 6, cuando Pablo enseña que juzgaremos aún a los ángeles del cielo, los ángeles caídos. Entonces, versículo 7 retomamos, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, ahí aparece ese personaje, a fin de reunirlos para la batalla, para el pólemos, dice en griego, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y entonces ahí podemos decir que es una guerra planetaria, absolutamente, que es una guerra material también, porque está hablando de gente material, gente que resucitó, que se armaron de pertrechos de guerra, toda una situación penosa, que intentarán atacar al pueblo de Dios. Describamos primeramente el caso, para entender la figura que acá se quiere enseñar, ¿no?, de Gog y Magog. Es que, producida la segunda venida, y llevados los santos al cielo, en la tierra se produce como un abismo, tal como en Génesis capítulo 1, versículo 2, que había un abismo, todo destruido, todo deforme, desordenado. Y Satanás encerrado por 1000 años, encerrado porque él no puede tentar a nadie. Ese es el encierro. Por eso el texto va a decir que él fue suelto y comienza a engañar a las naciones. Entonces, encerrar es lo contrario, ¿no?, de tentar, es no poder tentar porque no hay nadie a quien tentar. Los santos están en el cielo y los pecadores están todos muertos. Entonces, los 1000 años que se producen, viene el juicio de castigo, hemos dicho, para esa gente. Y entonces, al cabo de los 1000 años, el descenso, en este caso sería la tercera venida de Cristo, baja del cielo con sus santos y la santa ciudad que describe Apocalipsis capítulo 21, el descenso de la nueva Jerusalén, baja del cielo. Y cuando baja, se asienta en la tierra y comienza el proceso de Gog y Magog. Ahí es donde yo sí invito a mirar Ezequiel 38 y 39, que es el original. Nuestro comentario bíblico, en el tomo 4, en la página 733 en adelante, describe allí el texto de Gog y Magog, Ezequiel 38. Muy bonitos los conceptos que ahí se traen. Aún el diccionario bíblico nuestro adventista también trata del tema. Y es que, en primer lugar, no hay forma de ubicar a Gog y Magog como el texto de Ezequiel lo requiere, con algún personaje. Sí puede haber alguna asociación fonética, como ahí el comentario bíblico trae, de cierto rey, Gaias o nombres así que trae, a ver si puede haber similitud con Gog. Así que tanto asociación fonética como también el resto de la asociación literaria, es decir, mirar una guerra multitudinaria o ejércitos que llenan toda la tierra. Cuando uno lee a Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, es impresionante, es todo el planeta, toda la tierra, dice el texto, que rodean a la desguarnecida Israel. Aún dice más, Dios dice, yo esperaba este día para castigarte, oh Gog, cumplir contigo lo que ya había profetizado los profetas. Son expresiones que aparecen allí en ese capítulo. Y cuando ya Gog rodea toda Israel, comienza un castigo que es similar al del fin del mundo. Cae fuego y azufre del cielo, en fin, cae todo sobre esta gente que había rodeado a Israel. De eso trata el capítulo 39. O sea, resumiendo, no hay forma de verificar a Gog con algún cumplimiento o algún personaje
de la historia bíblica o extrabíblica. No hay forma. Y con razón, porque solamente Juan es el que hace la conexión entre el postmilenio y Gog y Magog. En otras palabras, cuando Ezequiel, recordemos los tiempos de Ezequiel, contemporáneo de Daniel, Daniel año 600 antes de Cristo, Ezequiel escribe, inspirado, lo de Gog y Magog, ya para ese tiempo, 600 antes de Cristo, Dios ya sabía el final de las cosas. Hoy estamos más de 2000 años de Cristo, más 600 hasta Ezequiel, son 2600 años. Dios ya lo tenía, ya sabía que iba a pasar. Y entonces inspira, se escribe Gog y Magog. Magog es el territorio, es toda la gente que le va a acompañar al príncipe, al caudillo Gog. Y entonces relata toda la historia de Gog y Magog, es fascinante lo que se cuenta allí, encaja todo. Hasta diríamos así, si alguien quiere interpretar a Gog y Magog, agarre tijeras, recorte Ezequiel 38 y 39, péguelo en Apocalipsis capítulo 20, allí en el versículo 8, y calza todo, encaja todo. Está perfecto el encuadre allí, ¿no? Para entender entonces que Dios lo había inspirado con un propósito, y es que se entendiera a la luz del postmilenio. Y entonces, ¿qué ocurre en el postmilenio? Es lo que estamos leyendo acá. Es que se reúne todo el planeta. Muy triste, los pecadores están perdidos, pero han sido engañados porque el texto dice, vuelvo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Lo arrojó al abismo en ocasión de la segunda venida, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que por 1000 años tiene un sello para no tentar. Pasados los 1000 años, se lo libera de esas cadenas, de ese sello, y ahora puede actuar por un poco de tiempo. ¿Actuar para qué? Lo dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Aquí describimos algo. Le digo a todos los amigos que están escuchando, ¿cómo será ese fenómeno a la luz del texto de Apocalipsis 20? Imaginemos que un individuo va por la carretera, como hay tantos casos, y sufren un gravísimo accidente y fallecen. O este reciente tiroteo que hubo en Thousand Oaks, terrible, tristísimo, injusto diríamos nosotros. Pero la gente muere, aquí y allá muere, y muchos de ellos pues mueren no en la gracia del Señor, mueren en sus pecados, muchos de ellos. Lo cierto es que ellos sufren la primera muerte, y entonces ahora va a acontecer la segunda resurrección por causa de sus pecados. Recordemos, la primera resurrección se produce al comienzo del milenio, en la segunda venida de Jesús, cuando ocurre el primer polemos, la primera batalla, el Armagedón. Entonces, esa es la primera resurrección para los que se han salvado. Pero pasado el milenio, se produce la segunda resurrección. De eso trata Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, esa gente resucitan, vuelven a vivir, y ahí entonces pensemos en la hueste, miles de personas que resucitan, pero como a una pesadilla. Porque el último momento que ellos recuerdan, o sea, resucitan como habían ido a la tumba, que estaban viajando en el carro y tuvieron un choque y fallecieron. Y lo que recuerdan ahora es esa última escena, pero despiertan ahora para ver todo un desastre. Ni rastro de los carros, no, solamente ellos están con vida. ¿Y qué ha pasado? Entonces, a eso me refiero como pesadilla. Y así un sinnúmero de personas que resucitan y no saben qué está pasando porque es todo un abismo. Ahí es cuando entra en escena Satanás, para engañarlos y hacerles creer que la causa de todo esto es aquella gente que están, de acuerdo a Ezequiel 38, a Israel desguarnecido, esa gente que han tomado posesión del planeta, lo han destruido, pero están allí asentados en una localidad y están desguarnecidos. Y entonces Él es el que insta a toda la gente a que reúnan fuerzas para atacar a esa gente. Y esto llevará un corto periodo de tiempo. El texto dice que es desatado por un poco de tiempo. ¿Tiempo suficiente para qué? Para rehacer sus casas. Esa gente no puede atacar así de la noche a la mañana. Lleva un tiempo. Y esto significa volver a establecer la vida acá en la tierra. Que si poner las tuberías de agua, de gas, en fin, todo para empezar a vivir, tener su casa, su alimento.
y Satanás moviéndose con sus huestes a los generales, cuenta Elena White. Allí los grandes príncipes de la tierra, cuando se cita a Nerón, Napoleón, Julio César, grandes personajes que eran capitanes de guerra, tenían experiencia en la guerra, entonces ellos son inspirados para armar sus escuadrones junto con los ángeles malignos. Y esto transcurre un poco de tiempo hasta que todos concientizados, y será muy triste de aquellos hermanos que conociendo la verdad, pero resucitaron en esa ocasión, ellos van a ser arrastrados como por una marea, no podrán frenar, están perdidos, pero aunque sepan la verdad, no la pueden evitar. ¿Qué cosa? Que la marea de todo ese gentío, de toda esa multitud, va en una dirección absolutamente equivocada. Entonces, cuando intentan atacar la ciudad, ahí se cumple el texto de Apocalipsis capítulo 20, que leemos versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso muestra que no es un fuego eterno, los devoró, para que se cumpla el texto de Malaquías capítulo 4, que no dejó ni raíz ni rama, dice allí, ¿no? Raíz Satanás, las ramas todos sus secuaces. Aún lo que viene a continuación vale la pena comentar porque ha causado confusión. El versículo 10, porque nuestra Reina Valera no traduce como reza en el griego original. 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde, dice ahí, estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, si el texto anterior dice que los consumió y ahora serán devorados por los siglos de los siglos, y luego dice que ya estaban la bestia y el falso profeta en ese fuego, y entonces uno lo asociaría con el fuego del primer Armagedón, o sea, el fuego del fin del mundo, como que se estuviera quemando ese fuego todavía, por 1000 años, y ahora entra Satanás, el tercero de la tríada satánica. Es interesante ver también por qué aparece la Trinidad aquí post-milenio, cuando el papado y Estados Unidos no tendrían parte después del milenio. ¿Qué diríamos con la gente antediluviana que jamás escuchó de Estados Unidos o del Papa? Y todos que se perdieron. O las generaciones anteriores al papado. Desde que se inicia la iglesia romana, primer siglo para atrás, nadie escuchó jamás del papado. Pero aquí en Apocalipsis se lo muestra como capitán. Entonces hay un significado bíblico, tipológico muy interesante allí en esa porción. Pero volvamos entonces a este punto. ¿Cómo dice el texto en el griego original? Lo leo yo otra vez. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta. En primer lugar, no está en el griego original, eso hay que quitarlo. Y poner en su lugar también. Allí dice eso. Donde también, ¿qué? Ahí faltaría un verbo. Y el verbo es el verbo anterior. El verbo, por asociación, por el contexto, hay que usar de un verbo. Y ahí se usa el verbo estar, que no aparece y cambia el sentido, a diferencia de esta otra traducción, que es el verbo lanzar. Ese es el verbo anterior. Leo otra vez. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también, entre paréntesis ahora, fueron lanzados la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta fueron lanzados en el primer Armagedón, en el primer Pólimos. Y 1000 años después son lanzados nuevamente en un nuevo lago de fuego y azufre, junto con Satanás en esta ocasión. Y cuando dice, y serán atormentados, eso es correcto, atormentar, pero día y noche, es una expresión bíblica que se usan dos palabras, se repiten, ayón, que va a indicar para siempre jamás. O sea, como dice acá, por los siglos de los siglos, pero también significa para siempre jamás. Y aquí queda algo importante para decir. Y es que esta expresión de nuestro Nuevo Testamento griego deriva de la Septuaginta, que lo usa también, y que a su vez deriva del hebreo. Es el caso en hebreo, por dar un ejemplo, el hebreo es olam, es el equivalente de ayón en griego, y acá reduplicado, ayón, dos veces, para indicar que es bien severo, bien certero. Y que uno diría, bueno, por los siglos de los siglos. Más bien es para siempre el olam. ¿Qué es el olam? Que es el original acá. Bien, en Ezequiel 21:6, ahí invito a mirar, esto podría ser parte de otro estudio
que estoy preparando sobre voces bíblicas originales. En otro momento quizás podemos compartir significados de palabras hebreas del Antiguo Testamento y griegas también del Nuevo Testamento. En este caso, en Éxodo capítulo 21, versículo 6, ahí describe algo interesante. Y es la forma en cómo Dios castiga a un esclavo que no aprovecha el beneficio de la libertad que se le da al 7º año de su esclavitud. Es decir, por 6 años él servirá al amo, pero al 7º ya quedará libre. Pero si el esclavo no quiere irse, entonces Dios planea un castigo, y es perforarle la oreja. Diferente y por contraste al castigo que el código de Hammurabi, escrito unos 300 años, del tiempo de Abraham, famoso por la supuesta misericordia que el rey Hammurabi babilónico allí tenía para con su reinado. Entonces se establece el código de Hammurabi, y ya en el último párrafo aparece un castigo similar para el esclavo que se escapa. Es aquel esclavo que se escapa, se le corta la oreja. Eso cuenta el código de Hammurabi. Mientras que acá es aquel que no se escapa, al revés, que no aprovecha su libertad. Se le perfora la oreja para indicar, bueno, tú vas a ser propiedad de tu amo ahora. Pero miremos cómo lo va a decir el hebreo. Leo versículo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo olam en hebreo, ayón en griego, y en español para siempre. O también se podría traducir por el siglo, o sea, para siempre. Pero el punto es, si tuviéramos la creencia egipcia, diríamos que, como lo creían los egipcios, moría el faraón y había que matar a todos los criados, animales, para que le acompañaran en ultratumba y fueran todavía su séquito allá, que fueran sus criados, la esposa, los animales, la creencia que había vida en ultratumba. Los judíos no creían semejante cosa. Y entonces, aquí, cuando se dice que será su criado olam, en el concepto egipcio será su criado en ultratumba, porque es por los siglos de los siglos. Para siempre, para siempre. Y entonces, si era criado en la tierra, debía serlo en el más allá. Eso en la cultura egipcia. En la cultura hebrea no. Será para siempre hasta que se muera. Eso significa olam, entonces. Dura todo el tiempo de aquella cosa a la cual se aplica olam o se aplica ayón, que es la traducción al griego, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento que viene de la Septuaginta. Por lo tanto, si vemos cosas, por ejemplo Dios, y decimos olam, como la naturaleza de Dios, Él es un ser existente, que no muere. Por lo tanto, olam para Él, que significa eterno, es para siempre, nunca muere. Pero si le aplicamos a una cosa, ese olam, que significa permanentemente, va a durar hasta donde la cosa dure. Ese es el concepto hebreo. Son las 3 W saeta, S-A-E-T-A, saeta.ga, G-A, así como gato, ga, G-A. Entonces, al buscar en esa página, allí salta la página, y lo que puedo recomendar es el YouTube Live que aparece allí, que uno pica y entonces allí da la señal de las 24 horas, saeta en vivo, y entonces es la recopilación de todos los mensajes, sermones, cursos de enseñanza, en fin. A lo largo de los años, allí se preparó para que pueda ser de alimento, de inspiración para quienes quieran escuchar y ver material que está muy interesante. E incluso con el WhatsApp también, ahí de paso en Saeta en vivo, en ese icono de YouTube Live que aparece allí en la página, saeta.ga, ahí aparece en la pantalla permanentemente el número de teléfono y el WhatsApp. Mi número es 323-401-5597. E incluso estamos tratando de llenar un blog donde hago mis presentaciones, que si hay inquietudes bíblicas de hermanos, amigos que quieran hacer preguntas de la Biblia o de la iglesia, nosotros preparamos el material y lo subimos también al blog, de modo que pueda ayudar a inspirar a otras personas que tengan interés sobre esos temas, porque debido a que hay mucha variedad y mucha información, a veces contradictoria, y uno quisiera tener una información bíblica, pues con base bíblica, ahí es donde presentamos nuestra respuesta a ciertos asuntos que estén campeando actualmente.